Fue en octubre de 1983 cuando Martínez Soto cometió los asesinatos en la colonia Escandón de la Ciudad de México. Los celos transformaron a aquel impasible trabajador de teléfonos de México en un animal que no encontró calma hasta que consumó su delito. Jesús conoció a Lorena cuando los dos iban a la secundaria. Desde siempre la muchacha le pareció simpática. La forma ondulada de sus cabellos y sus ojos orientales eran como un contrasentido en relación con su piel morena. Ella no era de la colonia, su familia había llegado de Tamaulipas por una transferencia del empleo de su padre, que trabajaba para la Comisión Federal de Electricidad. Por eso Jesús Martínez encontró el momento propicio para ofrecerse como guía cuando Lorena quisiera conocer la ciudad. La rondó durante casi 2 meses hasta que ella, graciosa y risueña como una tarde de lluvia después de la tormenta, aceptó la invitación a pasear. Su primera cita fue a las afueras del Palacio de Bellas Artes. Quedaron de verse un sábado por la mañana. Él, con un pantalón de mezclilla y una sudadera roja, se sentía Robert Redford. Ella, con sus zapatillas y su vestido floreado, era la misma encarnación de un ángel que parecía decidido a salvarlo del amor que le latía por todos los poros del cuerpo. El primer encuentro fue como el de todos los enamorados. Él le ofreció su brazo derecho y la llevó a pasear por los andadores de la Alameda. La explicación turística comenzó por el blanco mármol del edificio que nació destinado a ser el Palacio Legislativo. Después una estatua, luego las fuentes, la torre latinoamericana y los edificios del entorno, hasta que se fue agotando la arquitectura. Jesús se había bebido un folleto turístico con los que se emboba a los turistas, el que estiró a más no poder ante las interrogantes que brotaban como manantial desde el fondo de sus ojos negros. Ella le pidió que la llevara al Zócalo, pero eso no estaba en el guión de Jesús, por eso mejor la tomó de los hombros y la sentó suavemente sobre una banca. Ahí le habló de sus sentimientos. De la taquicardia que sentía cuando ella se le acercaba. De eso que lo dejaba inmóvil cada vez que ella le buscaba la mirada. La tarde estaba cayendo cuando Jesús le pidió a Lorena que fuera su novia. No le dio una respuesta, pero la tibia mano sobre su rostro lo volvió loco. Sintió a un animal que se quería salir desde adentro y la besó en los labios. Esa fue la primera vez que pensó en comérsela. El amor los llevó y trajo rápido y recio por todos lados. La secundaria y los años pasaron pronto, ella con un infinito amor que lo llenaba todo, y él con una pasión que casi siempre se desbordaba con los celos. A la menor provocación del viento, Jesús estaba al borde de la ira. Las palabras suaves de Lorena no alcanzaban para apagar el incendio que comenzaba siempre en su cabeza y terminaba por hacerle arder las manos. Las bofetadas en el cine, en la plaza y a la puerta de su casa daban siempre cuenta del amor codependiente de los dos. Ella siempre terminaba por reconocer su culpa y su amor inmenso ante los ojos llorosos de él. Jesús la cobijaba en un abrazo y borraba las escenas de violencia en su relación, hasta aquellas que habían pasado hacía apenas unos segundos. Siempre terminaba todo en un "te quiero para toda la vida", tan cálido y fuerte que los dos se lo creían, aun cuando minutos después estuvieran de nuevo en medio del incendio de los celos. Un día se la quiso comer por odio. Ella no estaba de ánimo cuando él le propuso que se fueran a vivir juntos. Ya estaba a punto de terminar la carrera de odontología y sintió que una relación marital la dejaría sin posibilidades de ejercerla. Jesús había alcanzado un ascenso en su trabajo, pasó de ser auxiliar de técnico a encargado del almacén, y la mejora del ingreso le daba la posibilidad de mantener una familia. Lorena no lo despreció, solo trató de hacerle ver la importancia de su proyecto personal. Intentaba ganar tiempo para titularse. Pero su negativa sonó hueca en la cabeza de Jesús. La confusión se le acumuló de un solo golpe. Todo se le volvió oscuro. Cuando supo de sí, no reconoció dónde estaba. Miró a su alrededor y supuso que estaba sentado en la sala de espera de un hospital. Lo intuyó por el olor a formol y desinfectante que le calaba la nariz. Se recompuso. Trató de recordar lo que había pasado, pero la memoria lo traicionó. Solo la figura de Consuelo Miranda, su suegra, le hizo recordar el momento en que medio mataba a golpes a Lorena. La mujer ni siquiera lo volteaba a ver. Lo despreciaba desde que sabía el tipo de vida que le estaba dando a su hija. Jesús se sintió fusilado por el silencio que tenía que compartir al lado de la madre de su novia. Nunca cruzaron una palabra, porque desde que salieron juntos la mujer se opuso a la relación. Desde su punto de vista no había hombre que fuera digno de su hija. En esa ocasión Lorena resultó con 2 costillas rotas, la mano derecha y la mandíbula fracturada, amén de golpes en todo el cuerpo y el rostro desfigurado. Jesús era un animal en sus momentos coléricos.
Pese a la oposición de Consuelo a su relación y el dolor que le costaba ver a su hija en aquellas condiciones, esa vez fue condescendiente. Trató de darle una oportunidad a Jesús, cuando lo único que estaba haciendo era darle una posibilidad al diablo. No lo acusó de las lesiones que sufrió su hija. Declaró ante la policía que Lorena había sido víctima de un asalto en la calle y que las lesiones se las hicieron dos desconocidos que intentaron quitarle el bolso cuando regresaba tarde del trabajo. El testigo de aquellos hechos ficticios fue el mismo Jesús Martínez, quien fue trasladado del hospital ante el agente del Ministerio Público del Distrito Federal, donde explicó, haciendo alarde de su imaginación, la forma en que encontró a su novia inconsciente y sangrando en una calle de la colonia Escandón. A los 3 días Lorena fue dada de alta. Los golpes que denunciaba su cuerpo eran comparados con lo destrozada que estaba su alma y aún así pudo más el amor que sentía por su hombre. El cariñoso y arrepentido niño que era Jesús en sus brazos hizo que volviera a creer que ya no volvería de golpearla. Se prometieron amor para toda la vida y ella aceptó vivir con él. Consuelo solo movió la cabeza cuando Lorena le notificó su decisión de irse a vivir con el verdugo. Tuvieron un mes de vida en común. Fueron los días más floridos en la vida de aquel hombre, que al imaginar a su mujer en los brazos de otro se salía del trabajo para ir a su casa, abría violentamente la puerta y entraba desaforado para interrumpir la escena que en su mente lo hacía debatirse casi hasta la muerte. El alma le volvía al cuerpo cuando encontraba a Lorena ocupada y distraída en los quehaceres de la casa. Ni siquiera eso era suficiente para calmar la ira que iba acumulando desde el inicio de la sospecha hasta que la encontraba a veces cantando, a veces sumida en sus pensamientos. De todas maneras peleaban. Él buscaba afanoso en los rincones de la casa algún indicio que descubriera al hombre imaginario que le robaba las caricias de su mujer. Buscaba en el cesto de la basura, bajo la cama y hasta en la alacena. De todas formas siempre había una razón para que su furtiva llegada terminara en una golpiza que la dejaba medio muerta, mientras él bufaba de coraje ante el cuerpo inerte y sangrante. Llegó el momento en que el sufrimiento físico de Lorena pudo más que sus sentimientos. Se armó de valor y decidió dejar aquel infierno. Un día Jesús ya no la encontró en la casa. Se quedó rumiando sus celos por una semana. Su vivienda se hacía más grande a cada paso que daba y amenazaba con tragárselo cualquiera de las noches que pasaba solo. Y la casa empezó a hablarle, le contó que fue testigo de los pensamientos de Lorena. Le dijo que se sentía bañada por el amor de otro hombre. Le susurró al oído la risa que la volvía loca cuando lo engañaba. Le contó detalle a detalle los idilios que le conoció cuando él no estaba ahí. Fue describiéndole paso a paso cómo eran los encuentros de Lorena con cuanto hombre tocaba a su puerta. Hasta le dijo que disfrutaba engañándolo a todas horas del día, principalmente cuando él tenía que quedarse obligadamente 2 o 3 horas haciendo los tediosos inventarios. A Jesús le hervía la sangre cuando imaginaba el rostro feliz de su mujer en esas circunstancias imaginarias. No sabía qué le dolía más, si el sentimiento de impotencia por saberse abandonado o la humillación de que hasta la casa se burlara de su desgracia. El coraje se le fue acumulando en la boca del estómago hasta que le llegó a los pies. Solo así tuvo el impulso de salir a buscarla a donde estaba seguro de que la encontraría. Llegó a la casa de Consuelo para reclamar a su mujer. No era aún mediodía cuando estaba llamando a la puerta. La ira se acrecentó al ver que los golpes secos en el portón metálico no tenían respuesta. Pensó en irse, pero luego insistió. Merodeó la casa durante casi 5 horas, hasta que a lo lejos, entre el bullicio de las calles, pudo distinguir la figura de 2 mujeres que caminaban del brazo e intentaban respirar la libertad. El corazón le dio un vuelco. Pasó del coraje a la impotencia. No se dejó ver. Se convirtió en uno más de los transeúntes que a esa hora congestionaban la calle. Como por instinto buscó algo entre sus ropas. Por primera vez sintió la necesidad de tener un arma. Hasta entonces le habían bastado las manos para salir de cualquier situación violenta, por eso no hizo caso del repentino deseo. Desanduvo sus pasos hasta la casa de su suegra. Las 2 mujeres estaban entrando apenas cuando las sorprendió como un animal a su presa. Las empujó hacia adentro y de un manotazo cerró la puerta. Primero golpeó a Consuelo. Un golpe seco en el rostro la dejó fuera de cualquier posibilidad de resistencia. Lorena, asustada como un conejo, corrió hacia el interior de la casa, pero no hubo lugar que la escondiera. De los cabellos Jesús la arrastró desde una de las recámaras hasta la sala. Como si fuera una muñeca de trapo la azotó en el suelo. Con los puños cerrados comenzó a golpearla hasta el cansancio. Solo los primeros 2 golpes le dolieron en el rostro a aquella mujer que ya estaba muerta de miedo.
Como aún hilachó, pero con el amor de un padre, Jesús levantó a la inerte mujer para llevarla a la cama. Posiblemente ya no respiraba cuando la depositó sobre el lecho. Él se recostó a su lado. Le habló de todo el cariño que le tenía, de todos los sueños que había fermentado desde que la conoció. Le recordó a detalle la primera vez que la llevó a pasear por la Alameda, le habló del viaje que tenían programado en diciembre al puerto de Acapulco. Saltó otra vez el tema de los hijos que no tenían. Otra vez era un niño que mendigaba amor. Le tendió la mano sobre el pecho y después puso su pierna como para cobijarla. Le habló en un murmullo de la felicidad que les aguardaba en su casa, de la urgencia de irse a cualquier lado donde los dos pudieran ser felices. Otra vez le hizo la promesa de que no volvería de golpearla. Pero Lorena ya no respondió al soliloquio de Jesús. Su cuerpo comenzó a enfriarse, por eso él la metió bajo la cobija y se acurrucó junto a ella para darle calor. Los gritos lastimeros de Consuelo lo volvieron a la realidad. Se levantó y corrió a su encuentro. La halló en la sala, con la sangre seca en el rostro. Seguía desorientada y confundida. Los sollozos revivieron la ira de Jesús. Entendió que la desobediencia de su mujer tenía su origen en los consejos de su madre. Ella era la causa del demonio en que él se convertía todos los días, por eso decidió matarla. Necesitaba terminar con el origen de su desdicha. Fue a la cocina en busca de algo para cumplir su cometido. Un cuchillo. Tras los golpes vino una tanda de navajazos. Primero le insertó el cuchillo 3 veces en el estómago. Nunca la soltó del cuello. Las puñaladas las hizo con la mano izquierda mientras con la derecha intentaba ahogar sus gritos. El coraje de Jesús no terminó cuando su suegra se desvaneció. La recostó en un sillón y sintió que babeaba cuando le pasó el cuchillo por el cuello. Disfrutó al ver brotar la sangre y la miró fijamente mientras exhalaba su último aliento. Él tuvo un dejo de compasión. La auxilió espiritualmente. Le preguntó al oído ya sin ninguna respuesta de la mujer cuáles eran sus pecados. Le pidió que le contara sus males para que pudiera llegar limpia al cielo. Hizo algunas oraciones y la perdonó de todo el daño que le había hecho. Con la sangre que aún seguía brotando le pintó una cruz en la frente, como símbolo de su deseo de que muriera en paz. Tras el asesinato de Consuelo, Jesús volvió a la recámara. Lorena estaba dormida en un dulce sueño de esos que solo pueden tener los que tienen el alma buena. Se recostó a su lado y se abandonó al cansancio. Durmió casi 5 horas al lado de la mujer inerte. A la mitad de la noche buscó sus caricias, pero no tuvo respuesta. Comenzó a besarla y reinició el monólogo amoroso con el que durante noches enteras la emborrachó hasta la madrugada. Le hizo el amor desesperadamente. Estaba seguro de que sus caricias podrían devolverle la vida, porque no hay mayor vida que las caricias que salen de las manos de un hombre enamorado. Estuvo durmiendo con ella durante 3 noches. Solo detenía su desenfrenada pasión para hablarle al oído y contarle lo feliz que lo hacía. Le recitó algunos versos mochos de Pablo Neruda. Los entremezcló con el sentimiento que esos días lo embargaban. Le habló al oído de los días por venir que estaban matizados de color de rosa. Otra vez los hijos que no habían tenido saltaron a la escena. Él deseaba con toda el alma procrear un hijo al que quería llamar Pablo. En ese hijo quería inmortalizar al poeta chileno. Estaba próxima la fiesta de Navidad y le juró que le compraría aquella sala a cuadros que una vez vieron mientras caminaban despreocupados por las calles del Zócalo, en los brevísimos momentos que tuvieron de paz. Le volvió a dar su palabra de hombre de que la llevaría a conocer Acapulco. Planeaba que celebrarán el año nuevo en la playa. Ella no respondió a ninguna de sus propuestas. El cuerpo rígido, con la boca abierta, miraba fijamente al techo. Él pasó por alto el silencio mortuorio. Unos golpes secos en el portón lo sacaron de su abstracción. En el aire había moscas y un olor a perro muerto. Algo desde su interior lo sacudió como una descarga eléctrica. Se enfundó como pudo en sus deslavados pantalones de mezclilla, que con la sangre seca y negra podían delatar el asesinato de Consuelo. Como si él fuera el resucitado por amor, caminó tembloroso hasta la puerta. Desde adentro observó que eran 2 mujeres que insistían en llevar la palabra de Dios hasta ese lugar. Les gritó que no recibiría ningún tipo de evangelización, que lo dejaran en paz. Que en esa casa se profesaba la religión católica y que era ferviente devoto de la Virgen de Guadalupe. Como espantadas, las 2 misioneras arreciaron el paso, no sin antes deslizar bajo la puerta 2 revistas Atalaya y Despertar. Jesús Martínez miró cómo el aire se interesó en las revistas, porque con su mano invisible comenzó a hojearlas. Se dio la vuelta y lo sorprendió el cuerpo tieso de Consuelo tendido en el sillón.
Con su mirada opaca lo seguía fustigando. Hasta entonces tuvo conciencia de lo que había pasado. Se paralizó por la sorpresa. Anticipó su futuro en prisión, pagando por los 2 asesinatos, y eso lo hizo reaccionar. Pensó en las posibilidades de ocultar el crimen eran pocas. No estaba seguro de quiénes lo habían visto empujando a sus víctimas al interior de la casa. No sabía si los gritos desesperados de Consuelo habían sido escuchados. Ni siquiera sabía si la mujer había tenido tiempo de llamar por teléfono a alguien. Decidió que la mejor salida era no salir de la casa. Se encerró mientras le llegaba la iluminación para borrar la evidencia de sus crímenes. Le dio vueltas a varias formas de deshacerse de los cuerpos. Sacarlos por la noche era arriesgado. No había forma de sepultarlos en aquella casa, cubierta de concreto. La solución se le ocurrió como una epifanía mientras abrazaba el cuerpo de Lorena. Las tripas le gruñeron de hambre. A causa de la adrenalina no se percató de que había pasado casi 3 días sin probar alimento. La garganta reseca le recordó que ni siquiera había bebido agua. El líquido espeso y salado que salía de la boca de su amada fue un néctar que jamás probó mientras vivía. Abrevó como si fuera un oasis en medio del desierto que le devolvió la vida. Entonces tuvo la solución a su problema. Con la paciencia de saberse a salvo, salió de la cama, fue a la sala y con el cuchillo con que le dio muerte, comenzó a destazar a su suegra. Primero una pierna, luego la otra y las manos. La cabeza no fue difícil de desprender, pues ya solo pendía de algunos jirones. En cambio, le costó trabajo casi medio día cercenar el torso hasta convertirlo en una pila de carne tasajeada y amoratada. Las tripas las desechó en pedazos por el excusado. Lo más difícil fue lidiar con el olor nauseabundo de carne descompuesta. Lo solucionó colocándose un ungüento de mentol en las fosas nasales, como había visto en una película de Clint Eastwood, lo que le dio resultado. Los huesos desnudos los colocó en 2 bolsas de basura para evitar el hedor. La pila de carne la puso dentro del refrigerador mientras se le ocurría qué hacer con ella. Cuando estuvo frente al cuerpo de Lorena no pudo evitar un sentimiento de dolor. El cuchillo que tenía listo en la mano le pareció indigno de ella. Se quedó en silencio, escuchando solo la sinfonía del corazón, mientras miraba la belleza de su mujer. Bajo la cobija se asomaban los pies breves y simples que tantas veces habían sido su inspiración. Aun cuando ya estaban hinchados y amoratados le parecieron tan ágiles como cuando los descubrió en el primer paseo por la Alameda. Entonces decidió que no la cercenaría. Comenzó por acariciar los dedos hasta que no pudo frenar el deseo que le nacía en el alma de una mordida. Arrancó el primero. Lo masticó. Percibió el olor fragante de la primera noche que había pasado al lado de Lorena y no se detuvo. A dentelladas voraces dio cuenta de los 10 dedos. Siguió con las plantas de los pies y luego con una parte de la pierna derecha. Cuando Jesús llegó a la rodilla, el apetito había cedido. En el estómago solo quedaba una sensación de hartazgo. El sabor a sangre paseaba de lado a lado por su boca. Pedazos de carne molida y ácida todavía se asomaban por las comisuras de sus labios. Los hilos de baba que escurrían hasta el pecho le provocaron una náusea que lo obligó a dar 2 arqueadas, pero no depuso nada. Con la respiración agitada pudo sobreponerse a la saciedad. Hasta entonces pudo ver que los pies de Lorena ya no eran aquellos tímidos y graciosos que a veces daban saltitos cuando caminaba. Con la delicadeza de un amante volvió a cobijar los huesos secos y rojos a los que redujo aquella parte del cuerpo que amaba. Se volvió a recostar al lado del cada vez más hinchado cuerpo de Lorena. Lo abrazó y se durmió de nuevo. Esa misma rutina la realizó durante los siguientes 75 días. Cuando llegó la Navidad el cuerpo de Lorena ya era un manojo de huesos, un esqueleto a medio pelar que solo mantenía intacto su rostro, donde los ojos botados eran un nido de moscas verdes que zumbaban en el aire fétido. Para evitar que los vecinos se alarmaran por la pestilencia de los cadáveres, todas las noches Jesús encendía una fogata en la sala. El fuego no solo acabó con el aire podrido, sino también fue devorando por partes el interior de aquella vivienda. El cuerpo de Jesús comenzó a dar muestras de agotamiento y reconoció que aquella situación no podía seguir. El vómito y la diarrea incesantes le indicaron la necesidad de buscar otra salida. Afuera, los vecinos comenzaron a mirar con desconfianza la forma abrupta en que habían desaparecido las mujeres. El silencio de la casa era más desconcertante porque en las noches se encendía una luz amarillenta, que no pocas veces delató una silueta escurriéndose de un lado a otro de la habitación. El 28 de diciembre Jesús Martínez Soto tomó la decisión. Era un zombi amarillento el que se asomó a la calle para entregarse al primer transeúnte que pasara. Ni siquiera esperó a una patrulla.
Tembloroso salió al encuentro de una mujer que caminaba por la banqueta con una bolsa del mercado. Sin decirle nada, Jesús trató de sujetarla del brazo y apostó a que la mujer adivinara sus pensamientos. Sorprendida, la señora saltó hacia la calle y retrocedió como si viera un fantasma. Él intentó seguirla, pero la mujer corrió fuera de su alcance. Lo mismo intentó con otro hombre que pasaba en bicicleta, sin obtener ningún resultado. Así trató de detener por más de 20 minutos a la gente que pasaba frente a la casa. Los vecinos llamaron a la policía para acusar a ese loco que asustaba al vecindario. Los dos oficiales que detuvieron a Jesús casi vomitaron al sentir en sus rostros el tufo de su aliento. Jesús balbucía. Con movimientos sin coordinación y frases incoherentes trataba de explicar lo que sucedía. Apenas pudo señalar con la mano derecha hacia el domicilio de Lorena y Consuelo. Les dijo que las había matado y que se las estuvo comiendo por meses. La incredulidad de los dos oficiales acabó cuando entraron a la casa. Un aire cargado de muerte volvió a golpearlos como el aliento del loco que habían detenido.